Bienvenidos a Leer Ciencia. En este video se desarrollan ejercicios de presión total y de presiones parciales en una mezcla de gases de acuerdo con la ley de Dalton. Antes de ir con el video, los invito a suscribirse al canal y a dejar sus comentarios. La ley de Dalton de las presiones parciales dice que en una mezcla de gases que no reaccionan químicamente, la presión total es la suma de las presiones parciales que cada uno de los gases ejercería si los otros no estuvieran presentes. Es decir, que la presión de un gas en la mezcla es totalmente independiente de los demás gases presentes en ella. Esta expresión se conoce como la fórmula de la ley de Dalton para las presiones parciales. Según ella, la presión total en una mezcla de gases es igual a la presión del gas 1 más la presión del gas 2 más la presión del gas 3, etc. Esta fórmula se puede expresar en términos de la ecuación de estado de los gases ideales. La ecuación de estado de los gases ideales dice que el producto de la presión por el volumen de un gas es igual a su cantidad expresada en número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura. Para despejar la presión de esta fórmula, el volumen que está multiplicando en el lado izquierdo de la expresión se pasa al lado derecho a dividir. Y tendríamos entonces que la presión del gas es igual al número de moles por la constante por la temperatura dividido entre el volumen. Reemplazando esta expresión de la presión en la fórmula anterior, tenemos que la presión total de la mezcla de gases es igual a la presión del gas 1, expresado como el número de moles del gas 1 por la constante por la temperatura dividido entre el volumen, más la presión del gas 2, expresada como el número de moles del gas 2 por la constante por la temperatura dividido entre el volumen, más la presión del gas 3, expresada como el número de moles del gas 3 por la constante por la temperatura dividida entre el volumen y así sucesivamente. Sin embargo, para todos los gases en la mezcla, la constante R, la temperatura y el volumen son exactamente iguales, por lo que esa expresión RT sobre V es un factor común en todas las presiones. Por lo tanto, al factorizar se tiene que la presión total de la mezcla es igual al número de moles del gas 1 más el número de moles del gas 2 más el número de moles del gas 3 multiplicado por la constante por la temperatura y dividido entre el volumen. Sin embargo, la suma de todos los números de moles se puede expresar como el número total de moles y la expresión inicial quedaría escrita como la presión total de la mezcla de gases es igual al número total de moles por la constante universal de los gases por la temperatura sobre el volumen. Veamos un ejercicio para ver cómo se aplica esta fórmula. El ejercicio dice así: un recipiente de 900 mililitros contiene 10 gramos de helio, 15 gramos de hidrógeno y 12 gramos de nitrógeno a 18 grados centígrados. ¿Cuál es la presión total de la mezcla? Para resolver el ejercicio utilizando la fórmula que acabamos de deducir, se necesita el número de moles de cada uno de los gases. Para calcular el número de moles de una sustancia, se toma su masa en gramos, dada por el ejercicio, y se divide entre el peso molecular. Además del número de moles, se necesita la constante universal de los gases, que ya se sabe que es 0,082.
se necesita la temperatura expresada en grados Kelvin. En este caso, como nos dan la temperatura en grados centígrados, los grados Kelvin se hallan sumando los grados centígrados más 273. Los grados centígrados en este caso son 18 grados centígrados más 273 es igual a 291 grados Kelvin. Esta es la cantidad que se debe reemplazar en la fórmula. De la misma manera, el volumen debe estar expresado en litros. Como nos dan 900 mililitros, estos 900 mililitros al pasarlos a litros equivalen a 0,9 litros. En síntesis, ya tenemos la temperatura, 291 grados Kelvin, y el volumen, 0,9 litros. Pero todavía nos falta hallar el número de moles de cada uno de los gases. Veamos cómo se hace. Como acabamos de decir, para calcular la cantidad de una sustancia en moles, se toma su masa en gramos y se divide entre el peso molecular. Para hallar el peso molecular se requieren saber los pesos atómicos, que normalmente los buscamos en la tabla periódica. Así, el peso atómico del helio es de 4 gramos, el peso atómico del hidrógeno es 1.008 gramos y el peso atómico del nitrógeno es 14 gramos. Ahora, el ejercicio dice que la cantidad de helio es 10 gramos, así que arriba colocamos la cantidad en gramos. Abajo el peso molecular, pero el helio, al ser un gas inerte, se encuentra en la naturaleza como átomos independientes o individuales. Por esa razón, su peso molecular pues es su mismo peso atómico. Así que esos 10 gramos los dividimos entre 4 gramos por mol y tenemos que el número de moles del helio es igual a 2.5. De la misma manera actuamos para el hidrógeno. Arriba escribimos la cantidad en gramos de hidrógeno dada por el ejercicio, es decir, su masa en gramos. Abajo, su peso molecular. Sin embargo, en la naturaleza, el hidrógeno se encuentra formando moléculas diatómicas. Por lo tanto, su peso atómico 1.008 se multiplica por 2 para obtener su peso molecular, que es 2.016. Al dividir 15 entre 2.016, se tiene que la cantidad en moles de hidrógeno es igual a 7.44 moles. Ahora, para el nitrógeno, la cantidad en gramos suministrada por el ejercicio para el nitrógeno es de 12 gramos. Su peso atómico es de 14 gramos, pero el nitrógeno se encuentra en la naturaleza, igual que el hidrógeno, formando moléculas diatómicas. Así que para hallar el peso molecular se multiplica el peso atómico por 2 y obtenemos 28 gramos por mol. Al dividir 12 gramos entre 28 gramos por mol, se tienen 0.429 moles de nitrógeno. Y para hallar el número total de moles, se suman las moles del helio más los moles de hidrógeno más los moles de nitrógeno para obtener un total en la mezcla de 10.369 moles. Ya se tienen los datos completos para poder aplicar la fórmula de la presión total. Se tiene el número total de moles, que es 10.369, la constante de los gases 0.082 atmósferas por litro sobre moles por grado Kelvin. Se tiene la temperatura 291 grados Kelvin y se tiene el volumen 0.9 litros. Al reemplazar esos valores en la fórmula se tiene que la presión total es igual al número de moles, al número total de moles 10.369 por la constante de los gases 0.082 por la temperatura 291 grados Kelvin
dividido entre el volumen 0.9 litros. Al hacer las operaciones se tiene que la presión total de la mezcla de gases es de 274.9 atmósferas. Este ejercicio es para calcular la presión parcial de un gas en una mezcla. Según esta fórmula, la presión parcial de un gas A es igual a la fracción molar de ese gas multiplicada por la presión total de la mezcla. Recordemos de los videos sobre soluciones que la fracción molar de un componente A es igual al número de moles de ese componente dividido entre el número total de moles en la mezcla. Veamos el ejercicio para aplicar estas ecuaciones. Se tiene una mezcla de gases formada por 78 gramos de nitrógeno, 21 gramos de oxígeno y 1 gramo de gas carbónico. Si la presión de la mezcla es de 0.997 atmósferas, ¿cuál es la presión parcial del oxígeno? Si aplicamos la fórmula de la fracción molar al oxígeno, tenemos que la fracción molar del oxígeno es igual al número de moles del oxígeno dividido entre el número de moles totales. De tal manera que, igual que en el ejercicio anterior, lo primero que se debe hacer es hallar el número de moles de cada uno de los gases. Vamos a ello. Como se dijo en el primer ejercicio, para calcular la cantidad de una sustancia en moles, se divide la masa en gramos suministrada por el ejercicio entre el peso molecular de la sustancia. En el caso del nitrógeno, la cantidad en gramos suministrada por el ejercicio es de 78 gramos y su peso molecular se encuentra multiplicando su peso atómico por 2, puesto que en la naturaleza el nitrógeno forma moléculas diatómicas. Así que el peso atómico del nitrógeno es 14, multiplicado por 2 nos dice que el peso molecular es de 28 gramos mol. Al dividir 78 entre 28 se tienen 2.79 moles de nitrógeno. Lo mismo ocurre con el oxígeno. El ejercicio dice que hay 21 gramos de oxígeno, pero el oxígeno en la naturaleza forma moléculas diatómicas, así que su peso molecular se halla multiplicando el peso atómico por 2. 15.99 multiplicado por 2 da 31.98. Y al dividir 21 entre 31.98 se tienen 0.66 moles de oxígeno. En el caso del gas carbónico, el ejercicio dice que se tiene 1 gramo y el peso molecular del gas carbónico se halla sumando 1 mol de carbono, es decir, 12.01, y 2 moles de oxígeno, que suman 31.98. En total, el peso molecular del CO2 es 43.99 gramos por mol. Al hacer la división, 1 dividido entre 43.99 da 0.023 moles de gas carbónico. Y para hallar el número total de moles, se suman los moles de nitrógeno, 2.79, más los moles de oxígeno, 0.66, más los moles del CO2, 0.023, para un total de 3.473 moles. Con los datos recolectados en las operaciones anteriores y con el dato de la presión total suministrada por el ejercicio, ya podemos calcular la presión parcial del oxígeno. Primero vamos a hallar su fracción molar. La fracción molar del oxígeno es igual al número de moles del oxígeno, que es 0.66, dividido entre el número total de moles, que es 3.473. Al hacer las operaciones se tiene que la fracción molar del oxígeno es
0.19. Para continuar, se aplica la fórmula de la presión parcial. Entonces, la presión parcial del oxígeno es igual a la fracción molar del oxígeno, que es 0.19, por la presión total de la mezcla, que es 0.997 atmósferas. Al hacer la operación tenemos que la presión parcial del oxígeno es de 0.189 atmósferas. Hasta aquí el video de la presión total y las presiones parciales. Espero que los ejercicios sean claros y de utilidad. Gracias por su atención y hasta la próxima.